Gracias Dios, gracias Señor. Segundo libro de Corintios, capítulo 1, verso 18 en adelante. Cuando todos lo tengan, me dan un fuerte amén. Amén. Segundo libro de Corintios, capítulo 1, verso 18 en adelante. Dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren esta palabra hermosa. Mas como Dios es fiel, di conmigo, Dios es fiel. Di conmigo, Dios es fiel. Dile a la persona que está a tu lado, ¿sabes? Dios es fiel. Dile, ¿sabes? Dios es fiel. Dios es fiel. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano, Timoteo, la pastora, el pastor, los líderes de aposento, de restauración, que hemos predicado esta palabra, no ha sido simplemente sí o simplemente no. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Repite conmigo, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Dile a la persona que está a tu lado, Dios es fiel. Puedes confiar en Dios. Dios es confiable. Dile a la persona que está a tu lado, Dios cumple sus promesas. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. No te preocupes. No te preocupes. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Lo va a hacer porque Dios es fiel. Dios ha sido fiel y Dios seguirá siendo fiel porque Dios es digno de toda nuestra confianza. Sus dichos son inquebrantables. Dios es inmutable y Él no cambia, por eso Él es fiel. Dios es fiel. Yo no sé cuántos de ustedes estén viviendo en el cumplimiento de una promesa. Yo no sé cuántos de ustedes están esperando el cumplimiento de una promesa. Yo no sé cuántos de ustedes están esperanzados en que Dios les haga una promesa. Dios es fiel, iglesia. Dios es fiel. Y hoy estamos celebrando, hoy aposento de restauración es una muestra fehaciente de que Dios cumple sus promesas. De que Dios es fiel. De que Dios no se limita al momento de responder de acuerdo a los dichos de su boca. Ni una sola palabra que Dios diga a través de sus siervos, a través de su palabra, caerá a tierra. Dios es fiel. Dile a la persona que está a tu lado, óyeme, Dios es fiel. Dios es fiel. El Dios que nos llamó es fiel. El Dios en el que tú estás confiando es fiel. El Dios en el que tú estás esperando, no importando el tiempo que tú estés esperando, el tiempo que haya transcurrido, Dios es fiel y seguirá siendo fiel. Dios es confiable. Entonces miren lo que dice aquí. Mas como Dios es fiel, es decir, por lo tanto, así que siendo Dios fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Lo que yo te traigo para hoy, lo que te he traído a través de estos años y te seguiré predicando, no simplemente es una palabra humana, no es un sí o no es un no. Es una palabra que viene de parte de Dios. Es una palabra que tiene respaldo divino. Y si tú tienes el respaldo divino, al decir algo de parte de Dios, eso se va a cumplir. Es decir, como viene una palabra de parte de Dios y no es simplemente un sí o simplemente un no, ya está hecho. Dile a la persona que está a tu lado, ya está hecho. Hecho está.
Si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Lo que sucede es que no cumple Dios sus promesas en términos humanos. Siempre detrás de una promesa hay algunas cosas que nosotros debemos cumplir. Hay algunos requisitos que debemos llenar. Es como cuando, no sé, tú firmas un documento y hay unas cláusulas en las que tú tienes unos deberes y también tienes unos derechos, pero lo que sucede es que casi siempre solamente vemos nosotros nuestros derechos, a lo que tenemos derecho, a lo que creemos nosotros que tenemos derecho a través de ese proceso, de ese documento que firmamos con Dios. Porque cuando Dios nos hace una promesa, es un documento firmado. Esta mañana precisamente hablábamos con alguien aquí en la iglesia que hoy no se puede no se puede confiar en la palabra del hombre. ¿Quién está de acuerdo conmigo? En el hombre no se puede confiar. Tú no debes confiar, no podemos confiar en lo que otra persona me dice. Pero en lo que Dios dice, mira, si Dios lo dijo y yo lo creo, Él lo hace. Si Dios lo dijo y Él lo cree y yo lo creo, Él lo hace. Porque Dios es fiel, porque Dios es inmutable, porque Dios no cambia, porque sus dichos son inquebrantables. Pero continúa diciendo, miren qué cosa tan hermosa, porque el Hijo de Dios, es decir, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado, por nosotros, por los que predicamos el Evangelio, no ha sido un sí o un no. Porque Jesucristo, que ha sido la mayor promesa hecha al ser humano, a la humanidad, ha sido la prueba fehaciente de que Dios cumple sus promesas. Porque Jesucristo fue prometido. Hace 2750 años comenzamos, dice la palabra del Señor, a ver las profecías acerca del advenimiento. Y nos dice, por ejemplo, Miqueas que nacería en Belén. Y Zacarías nos dice que montaría en un pollino. Y Isaías nos dice que nacería de una virgen, que sería vendido por 30 piezas de plata, dice Zacarías. Y en 2 de Samuel, al rey David se le promete una herencia de que sus hijos, su descendencia, serían aquellos, o a través de su descendencia siempre habría rey para David. 28 generaciones después, iglesia. 28 generaciones después, Mateo capítulo 1. 28 generaciones después vino el Señor Jesucristo. El cumplimiento de una promesa hecha por Dios a la humanidad. Jesucristo entonces es el sello de esa promesa. A través de Jesucristo todo está hecho. A través de Jesucristo, lo que Dios nos dice no es simplemente un sí o simplemente un no. A través de Jesucristo, todo lo que Dios nos dice está hecho, ya está hecho, hecho está. No simplemente se va a cumplir, yo que te pudiera decir, Dios lo va a hacer, no, Dios ya lo hizo. Si Él te lo prometió, Él ya lo hizo. No importando el tiempo que transcurra. No importando las circunstancias, no importando lo que suceda. Si Dios lo dijo, Él lo cumple. Yo estaba sacando de mis apuntes una cantidad de profecías que Dios nos ha dado para el ministerio. Y veía cómo hace 15 años que comenzamos, Dios comenzaba a darnos profecías, comenzaba a decirnos acerca de cosas que Él iba a hacer. Y nos decía algún día, y los sacaré a naciones. Y haré con ustedes cosas grandes. Hoy son 11 países, más de 40 ciudades que Dios nos ha permitido recorrer. 11 países, más de 40 ciudades. Me di a la tarea de hacer un barrido a través de estos viajes. Donde han conocido el ministerio, donde conocen el ministerio hoy, iglesia. Un ministerio chico como el de nosotros, no me duele decirlo. Somos un ministerio chico, somos un ministerio al que Dios, dicho por Él mismo, no nos llamó a las multitudes ni a la popularidad. Es un ministerio individualizado, pero a través de este ministerio individualizado, conocen en varios continentes este ministerio. Recibimos llamadas muy frecuentemente de Europa, de Estados Unidos, de Centro y de Suramérica.
para que Dios a través de este pequeño ministerio les dé lo que ellos están necesitando en este momento. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién apostaría por Aposento de Restauración? ¿Quién apostaría por esos dos pequeños pastores? ¿Quién lo apostaría? Hace poco me encontré con alguien a quien yo le daba un testimonio, quien me conoció a mí cuando yo estuve en el mundo, en el alcoholismo y en todo lo que yo hice en mi vida pasada. Y le daba el testimonio y yo pensaba que aquella persona que me había conocido, había visto sufrir a mi esposa por tantos años, por mi comportamiento, se iba a alegrar de lo que estaba escuchando. Todo lo contrario. La duda estaba en su corazón, pero ¿será que sí? Y yo le decía, 15 años sirviéndole al Señor. 15 años sirviendo. Llevo 15 años obedeciendo a Dios, haciendo su voluntad. Porque Dios lo quiso. Dios nos prometió que Sanos para Sanar iba en el proyecto. Y les voy a dar un lugar donde se llevará a la gente a hacer sanidad interior y liberación. Y Dios ya lo hizo, iglesia. ¿Sí sabían que Dios ya lo hizo? Hace 5 años nos dio Sanos para Sanar. De la nada, de absolutamente nada. Dios ha cumplido sus promesas. Dios ha venido llevándonos a través de tiempos de promesas y del cumplimiento de las mismas. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros dentro del ministerio, pero a nivel global como ministerio también tiene promesas. Y Dios las está cumpliendo, iglesia. Dios está haciendo las cosas que hace algunos años prometió. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Porque su palabra no es un sí o un no humano. Su palabra tiene un sello a través de Jesucristo. Y si Dios te dijo algo, el cumplimiento está hecho. Vive en las promesas de Dios, pero en el cumplimiento de las mismas. No sé si me hago entender. No solamente vivas esperanzado en que Dios quizás lo haga, porque a veces cuando hablamos con la gente nos dice, sí, es probable que Dios lo haga. Ojalá así sea, pastor. Sí. Ore usted por mí, porque es que a mí como que no me escucha. Yo te vengo a decir de parte de Dios hoy, que si Dios te lo dijo, Dios lo va a cumplir. Siempre y cuando tú cumplas la parte que te corresponde. Si tú estás seguro de que estás haciendo lo que te corresponde, el cumplimiento de la promesa ya fue. Ya estuvo hecho. Aleluya. La mano de Dios está llena del cumplimiento de promesas. Hay una palabra que me parece poderosa y es el cumplimiento de algunas promesas hechas a hombres puntualmente en la Biblia. Y hay una palabra que a mí esta semana me tocaba el corazón. Está el arca 150 días de haberse anegado la tierra. Y dice en Génesis capítulo 8, y Jehová se acordó. Y Jehová se acordó. Y esto ha taladrado mi corazón. Pero entonces me decía el Señor, pero es que yo no me acordé porque es que se me había olvidado. No. Él se acordó y hay una palabra específica en hebreo que utiliza para ello y es sacar. Se acordó para hacer algo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí vienes conmigo? No simplemente Dios se acordó, ay, ¿verdad que yo los tengo allá en el arca? Tengo que sacarlos de allí. No. Dios no se había olvidado como te olvidas tú o como me olvido yo de mis promesas o de mi palabra. Dios se acordó como sacar, con Z y K. Es una palabra donde Dios se acuerda para hacer algo específico. Es decir, se acuerda para hacer un trabajo en tu vida. Aquello que te prometió, entonces llegó el momento, llegó el cumplimiento de ello. 150 días después de que toda la tierra estaba anegada. Pero también se utiliza esta palabra sacar cuando Dios se acordó de Abraham y de su promesa. 24 años después de que le había prometido su hijo, transcurrieron 24 años. Mira,
Para el diluvio fueron 50 días, pero para Abraham fueron 24 años. Pero también se acordó Dios de su pueblo cuando lo sacó 430 años después de la esclavitud, y se acordó Dios del pueblo. Es decir, no solamente se acordó como recordarlo, sino se acordó como sacar con Z. Es decir, llegó el tiempo. Llegó el sacar, llegó el tiempo en el que Dios había dictaminado. Cuando Él hizo la promesa, sabía cuánto tiempo se iba a tardar en cumplirla. Cuando llegaba el sacar de Dios para su pueblo, para un individuo en particular, o para ti en esta mañana. Él sabía cuánto se iba a tardar el sacar para aposento de restauración. Pero Él también sabía cuando nos hizo las promesas, cuánto tiempo se iba a tardar en cumplirlas para tu vida, para mi vida, para tu ministerio, para el mío, para tu hogar y para el mío. Hay un tiempo, hay un sacar específico para cada uno de nosotros. Y no siempre es el mismo. No es el mismo tiempo para ti que para mí. Pero sí te puedo decir que quien prometió hacerlo es el mismo para ti y para mí. Quien prometió cumplirlo es el mismo para ti y es el mismo para mí. Es el mismo Dios de poder. Es el mismo Dios de gloria. Quien te prometió a ti y me prometió a mí. Yo quisiera que todas las promesas que Dios nos ha hecho las interiorizáramos, cada uno de nosotros, como aposento de restauración. Y recordaba yo en esta semana cuántas promesas para el grupo de alabanza, cuántas promesas para toda la iglesia, cuántas promesas a un lado y al otro. Recuerdo la primera vez que Dios nos sacó, no sé si fue hace 6 o 7 años atrás, que en una oración estábamos aquí en el tercer piso y nos dijo, y se van, es su primer viaje, pero comienza el tiempo de salir a llevar el ministerio a otros lugares. Porque aquí, bueno, eso supongo, eso creo, eso anhelo, eso espero, lo deseo, lo anhelo fervientemente. Aquí ya se hizo un trabajo dentro de la iglesia. La mayoría de ustedes, digo la mayoría porque sé que no son todos, han pasado por nuestra oficina para una sanidad interior, una liberación, una administración. Así que hay que sacar el ministerio a otras latitudes. Y como se los he dicho muchas veces, muchos de ustedes que ya tienen sanidad interior, que ya su vida ha sido transformada, tienen que comenzar a dar frutos. Tenemos que reproducirnos, iglesia. Ustedes supieran cuánta necesidad de este ministerio hay en el mundo entero, en las iglesias. Nadie sabe hacer este ministerio. Nadie lo sabe hacer. Nadie. Por eso cuando salimos son 1 o 2 meses de un trabajo constante. Porque nadie más lo hace, iglesia. Nadie más lo hace. Es aposento de restauración a quien Dios en medio de su misericordia nos regaló este ministerio. Porque alguna vez le dijimos, Señor, que nuestro ministerio no sea el de nadie, que no nos parezcamos a nadie, no nos queremos parecer absolutamente a nadie. Danos a nosotros lo que nos quieres dar a nosotros, poco o mucho, pero que sea lo nuestro. Queremos lo nuestro, Señor. Y así lo ha hecho Dios. Así lo ha hecho Dios respaldando. Así lo ha hecho Dios llevando. Así lo ha hecho Dios trayendo. Es tiempo, iglesia, de que el sacar de Dios se interiorice en sus corazones. El sacar de Dios lo podíamos nosotros también igualar o asimilar o comparar a un tiempo oportuno. El sacar de Dios, el tiempo oportuno o el kairos de Dios. Un kairos específico para una respuesta específica. El kairos de Dios no es el tiempo cronológico del ser humano. El kairos de Dios es el tiempo, el sacar de Dios específico para una respuesta específica. No sé si ustedes recuerdan
hace 8 o 15 días que estábamos hablando acerca del cambio climático, y cuando en uno de los 21 juicios llega el ángel y se le da la orden de que toque el sol para que queme a los seres humanos, habla del día, dice, el tiempo oportuno es el día, la hora exacta que Dios determinó para algo. Y Dios determinó que eso sucediera desde la creación. Vimos nosotros también cómo, miren, los quiero llevar a que ustedes interioricen esto, a que ustedes lo entiendan, por favor. Cómo desde el libro de Job, Dios le dice a este hombre que tiene guardados en los cielos para los últimos tiempos grandes cantidades de fuego y de hielo para castigar a la humanidad. Eso lo vamos a ver nosotros en los tiempos finales de la humanidad. Pero Dios ya lo había determinado. Lo había determinado hace más de 2700 años. Se lo dijo a Job. Pero el sacar de Dios tenía una hora, un día. Podríamos decir que con segundos está determinado el sacar de Dios. El tiempo oportuno, el kairos de Dios para algo específico. Un tiempo que Él dictamina para una respuesta. Un tiempo que Él dictamina para sus hijos. Y yo estoy absolutamente seguro, me lo decía el Señor esta mañana, que viene un sacar de Dios para muchos. Viene un tiempo oportuno para muchos. Viene un tiempo de un cambio de temporada. Estamos comenzando un nuevo año en el ministerio. Me decía el Señor, pero no solamente van a celebrar el nuevo año del ministerio, sino una nueva temporada dentro del mismo ministerio. Llegó el sacar de Dios, el kairos de Dios para este tiempo específico, para aposento de restauración. Es el tiempo en el que veremos más cosas. Es el tiempo en el que veremos aún más respuestas. Es el tiempo de grandes promesas. Yo quisiera que leyéramos, que me acompañasen a leer algunas de las promesas que Dios nos ha hecho a través de los años. Yo no sé si ustedes las recuerdan todas. Regálame, por favor, hijo. Mateo capítulo 21, verso 21. Los que están tomando apuntes, los que quieren subrayarlo en sus Biblias, estos son versículos que Dios utilizó como promesas para la iglesia. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échalete en el mar, será hecho. Tenemos que creer, no dudando en nuestro corazón. Tenemos que creer con la certeza de que el sacar de Dios ha llegado para nuestras vidas. De que una promesa hecha por Dios no es simplemente un sí o un no. Tiene el sello de Jesucristo. La más grande promesa hecha al hombre. Lo que Dios te dijo que iba a hacer, Él lo va a hacer. Lo que Dios te dijo que iba a hacer, no dudes, porque Dios es confiable. Lo que Dios dice es, ponle el sello a lo que Dios dijo. Créelo, créelo. Porque Dios tiene palabra. Porque Dios no cambia sus dichos. Y en Números capítulo 23, verso 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Si Él te lo dijo, Él lo va a cumplir. El problema es el corazón de nosotros, que no lo creemos absolutamente, que no vivimos en la promesa, que no creemos en el sacar de Dios en el tiempo oportuno para cada uno de nosotros. Y casi siempre Dios permite que vengan dificultades para ver qué tanto creemos en esa promesa.
Es la manera en que Dios nos demuestra a nosotros mismos qué tanta fe tienes tú al respecto. Y viene el diagnóstico médico. Y Dios te dijo que no había tal diagnóstico médico, sino que confiaras en Él. Bueno, ahora vamos a ver qué tanto crees en mí. Porque todo lo que el diagnóstico médico ha dicho, no es lo que Dios dice, hija. Yo creo en otra cosa. Yo creo para ti. Yo he orado por ti. Hemos orado con la pastora por ti. Y creemos en otro diagnóstico médico, no en lo que dijo la ciencia o la medicina. Yo creo en otra cosa. Yo creo para ti. Porque Dios dice sí, Dios dice no, pero pone el sello que es su Hijo en sus promesas. Amén. Regálame por favor. Porque al hombre que le agrada, esto es una promesa que nos dio el Señor no hace mucho tiempo. Se las regalo a los que no conocían este hermoso pasaje. Está en Eclesiastés capítulo 2, verso 26. Los siervos de Dios, los que trabajan para Dios, los que le sirven a Dios. Esta palabra es para ti, varón. Estas palabras para ti, pastor. Para ti es esta palabra hoy. Esta palabra es para ti y para mí también, porque la he visto cumplida en mi vida. Porque llegó el tiempo de sacarme, dice el Señor. Llegó el tiempo del kairos. No de vivir con lo suficiente. Me dice el Señor, no más lo suficiente, me dice el Señor. Y así como algún día tú fuiste a la sala de mi casa y recibiste una promesa, hoy Dios te da otra promesa, varón. No más lo suficiente. Viene provisión abundante de parte de Dios. ¿Por qué? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Tu vida le ha agradado a Dios, varón. Julio, tu vida le ha agradado a Dios. La vida de Mariela le ha agradado a Dios. Por eso esta palabra se va a cumplir para ustedes. Aleluya. Porque si tú le agradas a Dios, Dios le da el trabajo a otro de que atesore para que eso llegue a tu mano si tú le agradas a Dios. Lo he vivido, lo estoy viviendo, lo he comprobado que esta palabra es así. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Creer, seguir caminando en fe aun cuando estés viendo lo contrario. La fe es seguir creyendo aun cuando estés viviendo algo distinto, algo opuesto a la promesa de Dios para ti. Recuerda que el kairos de Dios o el sacar de Dios no tiene nada que ver con las circunstancias. Aleluya. Primera de Crónicas capítulo 28 verso 10. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Esto es para aposento de restauración. Le decía yo al Señor hace algunas semanas, Señor, y después de todo este tiempo transcurrido, ¿qué más hay por hacer? Y me decía el Señor, dile a la congregación, esfuércense, cobren ánimo y trabajen. Es decir, no hay tiempo de descansar. No hay una pausa en el ministerio. No importando si tú no tienes fuerzas. Tú supieras cuántas veces se para uno aquí enfrente a predicar totalmente opuesto a lo que está viviendo. Ese es el ministerio. Y esa es nuestra labor como cristianos. No todo tiene que estar bien para yo predicar lo que está en la palabra. El sacar de Dios, el kairos de Dios para mi vida. Es más, puedo normalmente o generalmente estar viviendo algo totalmente opuesto, pero allí está, míralo. Mira que llegó el tiempo de Dios, el kairos de Dios. Llegó el sacar de Dios para ti. Llegó el sacar de Dios para mí. El tiempo en donde Dios se acuerda para hacer algo, recuérdalo.
Malaquías capítulo 3, verso 18. Este también es para los siervos de Dios. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esta es para nosotros. Esta es para nosotros, los que le servimos a Dios, los que predicamos su palabra, los que creemos a pesar de las circunstancias, los que creemos que aun cuando toda la congregación tenga dudas, yo debo creer por todos ustedes. Yo debo creer que el sacar de Dios llegó para ti. Yo debo creer que el kairos de Dios se verá en tu vida y pronto yo lo veré. Amén. Pero yo quiero hoy leerles una promesa que Dios nos dio. Se lo dio específicamente a mi esposa hace unos pocos días. Está en Génesis capítulo 17, verso 8. Es para cada uno de ustedes, lógicamente para los que lo crean. Y le dice el Señor entonces a Abraham, 24 años después que le prometió a su hijo, cuando habla de su hijo específicamente, como Dios quiere tocar cada una de las áreas de nuestras vidas. Le dice el Señor, y por cierto, te voy a dar un hijo, pero mira también lo que te voy a dar. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Y te daré a ti y a tus hijos y a tus nietos después de ti la tierra en que moras. Yo no sé cuál es la tierra en que tú estás morando. Yo sé cuál es la tierra en la que yo estoy morando. Esa tierra será mía. Esa tierra será de mi esposa. Esa tierra será de mis hijos. Esa tierra será de mis nietos. Yo creo que el sacar de Dios llegó para el cumplimiento de esta promesa. La tierra en la que tú estás morando, si tú lo crees con tu corazón, sin dudar, esa tierra será tuya y de tu descendencia después de ti. Yo no sé quién de ustedes, sé que más de mi familia estaban pidiéndole a Dios la tierra en que están morando. Hoy yo sé que es una promesa para el cumplimiento de ella. La tierra en que tú estás morando, esa tierra será tuya. La tierra en que tú moras, esa tierra será tuya. Yo veo en mi espíritu gente de esta congregación arrodillados pidiéndole a Dios específicamente por una tierra. La tierra en que moras será tuya, me dice el Señor. Yo tengo esa promesa para mí y yo quería hoy compartírtela. El sacar de Dios, el kairos de Dios, no sé si es para tu vivienda, no sé si es para tu empresa. Es el acordarse de Dios, de una promesa que te hizo, específicamente para la tierra. Yo quiero orar por ti, por aquellos que le han estado pidiendo a Dios específicamente por la tierra en la que están morando. Yo quiero que tú levantes tu mano. Aleluya. Por esa tierra, yo quiero orar por esa tierra específicamente. Gracias, Señor. Oh Dios del cielo, mira, Padre Santo, la necesidad de tu pueblo.